Buenos días, doctores, doctoras. Soy Luis Alfonso Pérez González y realicé el examen MIRA el pasado 27 de marzo de 2021. Y hoy os voy a presentar esta pequeña clase sobre fisiopatología de los linfocitos y de los órganos linfoides. Así que vámonos a ello. Como sabéis, la hematopoiesis se origina a partir de una célula madre pluripotencial localizada en la médula ósea. En un primer momento se va a diferenciar hacia una serie linfoide o hacia una serie mieloide. Nosotros nos vamos a centrar en la serie linfoide, que es a partir de la cual se originan los linfocitos B, cuya característica fundamental es la producción de inmunoglobulinas, los linfocitos T, que son los más abundantes de todos, especialmente los linfocitos TCD4, y los linfocitos natural killer, cuya característica fundamental es que participan en la respuesta inmune innata, mientras que los linfocitos B y los linfocitos T participan sobre todo en la respuesta inmune adaptativa. Estos conceptos ya nos los han preguntado de forma directa en el MIR, en esta pregunta de 2012, en la que preguntan directamente cuáles son los linfocitos más abundantes en sangre periférica y también en la linfa, que serían los linfocitos TCD4. Si nos hubiesen preguntado cuáles son los linfocitos que participan en la respuesta inmune innata, la respuesta es los linfocitos natural killer. Muy bien. Dentro de los subtipos de linfocitos, los linfocitos T, como hemos dicho, son los más abundantes. Y lo que define un linfocito T como linfocito T es la presencia del marcador de superficie TCR-CD3. Esta estructura presente en la membrana del linfocito T está formada por el TCR, que es la estructura fundamental, y dos complejos CD3 a sus laterales. Esta estructura se comporta como el ojo, como el detector del linfocito T, y es la que le va a permitir detectar los péptidos antigénicos que las células presentadoras de antígenos presentan a través de sus complejos mayores de histocompatibilidad. Esta unión es necesaria para que el linfocito T se active y comience a ejercer su función. Sin embargo, aunque es necesaria, no es suficiente por sí mismo, sino que necesita una segunda señal, un coestímulo, que en el caso de los linfocitos T va a venir dada por la unión del CD28 con el complejo B7 de la célula presentadora de antígenos. Bien. Existen varios subtipos de linfocitos T. Los más importantes son los CD4, los CD8 y los reguladores, aunque hay más. Respecto a los CD4, que son los más abundantes, son linfocitos T colaboradores o helpers, es decir, ayudan o colaboran con otras células del sistema inmune para que éstas puedan realizar su función. Dentro de ellos distinguimos los tipo 1, que participan sobre todo en respuestas inmunes de tipo celular, y los tipo 2, que participan sobre todo en respuestas humorales, mediante la producción de IL-4 y IL-5. Cuando en las preguntas del MIR nos hablen de IL-4 y IL-5, se nos tiene que ir la cabeza sobre todo a procesos alérgicos o a parasitosis, ya que estas dos interleucinas están muy relacionadas con la IgE y los eosinófilos. Concretamente, la IL-4 se relaciona con la producción de IgE, mientras que la IL-5 se relaciona sobre todo con la activación, el estímulo de los eosinófilos. Con esta pequeña regla mnemotécnica nos lo aprendemos un poco mejor. Respecto a los linfocitos TCD8, son linfocitos citotóxicos. Su función es destruir células que están alteradas, por ejemplo, una célula infectada por un virus. Y por último, respecto a los linfocitos T reguladores, como su nombre indica, son reguladores del sistema inmune. Tienen una función inmunomoduladora. Mediante la producción de interleucina 10 intentan evitar la aparición de reacciones autoinmunes. Es frecuente que en las preguntas del MIR nos pregunten la relación entre el CD4 y el CD8 con los complejos mayores de histocompatibilidad. Y para recordarnos de qué asociación hay, utilizaremos esta regla del 8 que nos facilitará mucho memorizarlo. Los linfocitos CD4 se relacionan sobre todo con los HLA de tipo 2, 4 por 2 son 8, mientras que los CD8 se relacionan sobre todo con el HLA de tipo 1, 8 por 1 son 8. Perfecto, con esta regla ya no nos vamos a olvidar de esto, que es muy rentable y se pregunta mucho. Respecto a los linfocitos B, su marcador característico, lo que los define como linfocitos B, son las inmunoglobulinas de membrana. Y en este caso, la segunda señal o el coestímulo viene dado por la unión del CD40 al CD40 ligando. Los linfocitos B presentan además otros marcadores de superficie que han ido cobrando mucha importancia en los últimos años debido a que se han convertido en dianas para distintos tratamientos. Por ejemplo, los CD19 son la diana de los CAR-T, que se utilizan en hematología para tratar leucemias y linfomas refractarios a otros tratamientos. O el CD20 es la diana del rituximab, un anticuerpo monoclonal muy utilizado cada vez en más patologías y especialidades distintas. Nos preguntaban de forma directa cuál de estos marcadores es característico de los linfocitos B, y son las inmunoglobulinas de superficie. Cuando nos hablen de CD3, CD4, CD7, es decir, marcadores CD menores de 10, pequeños, tenemos que pensar sobre todo en linfocitos T. Por el contrario, cuando nos hablen de números más altos, 19, 20, 22, tenemos que pensar fundamentalmente en linfocitos B.
Respecto a los órganos linfoides, lo más importante es diferenciar entre órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios se comportan un poco como el cuartel de reclutamiento, es donde los linfocitos maduran y se convierten en células del sistema inmune, y son fundamentalmente el timo y la médula ósea. Los órganos linfoides secundarios se parecen un poco más a una especie de campo de batalla, es donde los linfocitos que ya han madurado entran en contacto con sus antígenos y se activan. Y son el bazo, los ganglios linfáticos, el MALT y también la médula ósea. La médula ósea desempeña una doble función como órgano linfoide. Actúa como órgano linfoide primario para la maduración de los linfocitos B, pero también como órgano linfoide secundario, ya que en infecciones crónicas los linfocitos B y las células plasmáticas tienden a acantonarse en la médula ósea y desde allí realizan la producción de inmunoglobulinas. Así pues, recapitulamos, tenemos que como órganos linfoides primarios tenemos la médula ósea, sobre todo para los linfocitos B, y el timo para los linfocitos T. Una vez que han madurado, pasan a los órganos linfoides secundarios. En el bazo predominan sobre todo los linfocitos B, pero también hay linfocitos T. Y en los ganglios linfáticos tenemos tanto linfocitos B como linfocitos T. Cuando llega un antígeno específico y los linfocitos se activan, su forma de comportarse es la siguiente. En el caso de los linfocitos B se transformarán a células plasmáticas y empezarán a producir grandes cantidades de inmunoglobulinas que por vía circulatoria llegarán al foco infeccioso. Sin embargo, el linfocito B se queda en el órgano linfoide secundario, no se desplaza al foco infeccioso, es como si se quedase en la retaguardia. Por el contrario, los linfocitos T se activan, pasan a sangre periférica y actúan directamente en el foco infeccioso. El último concepto que vamos a tratar es la estructura interna de un ganglio linfático, ya que tiene algunas subestructuras que son interesantes comentar. El folículo primario es aquel que no tiene centro germinal porque sus linfocitos B todavía están en reposo. El folículo secundario es aquel que tiene centro germinal porque sus linfocitos ya han contactado con el antígeno y están activados. Esta pequeña zona roja aquí se corresponde con la paracorteza, que es la zona donde predominan los linfocitos T. En general, tanto en los ganglios linfáticos como en el bazo, los linfocitos B tienen una distribución más difusa en la mayoría de las zonas. Por el contrario, los linfocitos T tienden a estar más localizados en zonas concretas y por eso es preguntable. Y para acordarnos de qué zonas son, utilizamos este truco. Los linfocitos T se localizan fundamentalmente en la paracorteza en el caso de los ganglios y en la zona periarteriolar en el caso del bazo. Y con esto vamos ya concluyendo la clase. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.